Feliz sábado, hermanos, para todos. Vamos a hablar de la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús. Y ahí tenemos hicimos unos slides como para poner las citas bíblicas. Y también el versículo que vamos a iniciar está en Marcos 1, a ver si buscan en sus Biblias. Marcos 1, 21 y 22. Marcos 1, 21 y 22. Y yo lo voy a poner en la pantalla. A ver si esto anda. Lo tengo que encender seguramente, ¿no? Ahí está. Ahí está. Marcos, habíamos dicho 1, 21 y 22. Y ahí está transcrito en las pantallas y dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, ¿qué hacía el sábado Jesús? Entraba en la sinagoga y enseñaba. Después dice el 22, y se admiraban de su doctrina, está subrayado, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que a los escribas evidentemente entraba en la sinagoga pero Jesús enseñaba distinto, como quien tiene autoridad. Y ahí hay una palabra que yo puse que se llama expreso, que es del griego, que significa ser golpeado por el asombro. O sea que la enseñanza de Jesús, la gente quedaba asombrada. Se sorprendía, era un shock aparentemente como les enseñaba. Entonces, estaban asombrados por su enseñanza. Y después sigue, entonces, ¿qué significa la doctrina de Jesús? ¿Qué significa? La doctrina es igual a una enseñanza. Y ustedes saben que hoy en el mundo hay doctrinas por todos lados y sobre todo en las religiones, doctrina de esto, doctrina de los otros, pero hay una doctrina verdadera que es la doctrina de Jesús, que la doctrina de Jesús que dice ahí que es enseñanza. Pero nosotros tenemos que saber cuál era la doctrina que Jesús trajo, que es la doctrina verdadera, que sorprendía y que choqueaba a la gente que escuchaba. O sea, ¿y en qué dice? Como dice ahí, se basaba su autoridad. Seguimos viendo, ahí buscamos Juan 17, que está transcrito en la pantalla, dice en el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú enviaste. Hay una cosa importante en el versículo 25. El mundo no te ha conocido. ¿El mundo hoy conoce a Dios? ¿El mundo hoy conoce a Jesús? Parece que no. O conoce de otra forma totalmente cambiada que no es la verdad que está en su palabra. Y sigue diciendo el 26. Y le he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, en el 26 dice, y le he dado a conocer tu nombre. En el 25 dice, el mundo no te ha conocido. Y en el 26 dice, le he dado a conocer tu nombre. Y después dice, habla del amor, para que el amor con que tú me has amado esté también con ellos, o sea, con los seres humanos, y yo, Jesús, también esté con ellos. ¿Qué cosa es importante que dice acá? O sea, la doctrina de Jesús habla de que Él ha venido al mundo, que sabemos cómo ha venido. Él estaba en el trono celestial, se sacó su traje de hijo de Dios, por así decirlo, bajó a la tierra, nació de una virgen, se hizo hombre
¿Y para qué vino? Con un solo objetivo, para dar a conocer el nombre de Dios a los seres humanos. Y para que el amor que existe en Dios, que ya lo mostró en su creación, también sea extendido a toda la raza humana, a toda la raza que creó Dios. Y seguimos avanzando. Entonces, cuando dice nombre, también se traduce como carácter de Dios. O sea que el nombre es sinónimo también de carácter de Dios para la Biblia. Mostraba también, como dice ahí, el amor entre el Padre y el Hijo. O sea, hay dos conceptos, conocimiento de Dios y amor. Entonces mostraba también el amor entre el Padre y el Hijo y el amor de Jesús por los seres humanos. Lo que nosotros decimos, la relación vertical entre Dios y cada uno de nosotros en forma personal, y ese amor se vuelca hacia los costados, hacia el prójimo, hacia todos los seres humanos. La doctrina de Jesús, como dice ahí, era revelar el nombre del Padre y quién era el Padre, y también que los seres humanos se amen los unos a los otros como Jesús los ha amado. Esta era la doctrina de Jesús. Ese fue el motivo por que Jesús vino a la tierra, y es una doctrina que transforma la vida y los corazones. ¿Se entendió? Seguimos avanzando. Entonces hay una pregunta, ¿y por qué había de mostrar y dar a conocer el nombre del Padre? ¿Qué pasaba en la tierra? Vamos para atrás en la historia, cuando después que Jesús murió, ascendió a los cielos, comienzan los apóstoles después de Pentecostés a predicar, y lo que se conocía como la iglesia primitiva. Empieza a predicar el evangelio, y después toda la gente empezaban a hacer milagros, porque con el poder del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles agarraban y venían gente de todos lados. Entre eso venían personas de Alejandría, de Grecia. Y en ese momento, pasado ya el tiempo, pasamos ya vuelo de pájaro todo ese tiempo, los griegos tenían como un pensamiento propio, que decían que todo lo cotidiano, toda la vida cotidiana, lo habitual, todo el comer, el beber, todo eso era pecado. Y que la razón que estaba en la mente, ellos lo igualaban con el alma. Y que lo que valía era la razón. A partir de la razón empezaron a crear dogmas, y tenían el Antiguo Testamento y empezaron a crear dogmas, y que esos dogmas fueron creciendo, fueron cada vez más, se mezclaron. Entonces el cristianismo primitivo se empieza a mezclar con dogmas y con credos de los hombres. Y comienza entonces la imagen de Dios en el ser humano, y obviamente todo esto estaba motorizado por alguien. ¿Quién estaba detrás de todo eso? El enemigo de Dios, Satanás. Fomentaba todas estas cosas, y ahí hubo muchos años, muchos siglos que traspasaron los dogmas, los dogmas creados por los hombres. Todo eso también llegamos a la Edad Media, que se llamaba Edad Oscura, donde si vos pensabas o hacías caso de lo que los dogmas las reglas hechas por los hombres obedecías, vos estabas. Si no obedecías, eras un hereje. Y ahí conocemos toda la historia de la Edad Media, la Edad Oscura, donde se quemaban Biblias, donde se ponían en las hogueras los cristianos, la persecución, todo lo que pasó. Entonces, ¿qué es la doctrina? Entonces había una doctrina real y verdadera que era de Jesús, y una doctrina de los hombres que estaba fomentada por el enemigo de Dios.
Y hoy en día, si nos trasladamos a nuestros días, también la misma doctrina sigue, la doctrina de Dios y la doctrina de los hombres fomentado por Satanás. De hecho, vemos que hay muchas religiones que están llenas sus bancos, no hay lugar. Nosotros también tenemos personas, pero nuestros bancos no están tan llenos. Bueno, entonces Jesús vino, dejó una enseñanza y dejó la doctrina verdadera que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia. Y seguimos avanzando, la doctrina de Jesús versus la doctrina de Satanás. Seguimos avanzando. Entonces, y ahí vamos a primera de Juan 3:8, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para que por esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Por ahí se me vuelve, estoy tratando de leer así sin anteojos. Deshacer las obras del diablo. Acá tengo mi anotador Pablino que me está... Entonces, ¿para qué vino Jesús? En 1 Juan 3:18 vino, esto refuerza más lo que estamos diciendo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sigue diciendo en 2 Corintios 11:3, pero, a ver, ¿alguien que lea la 2 Corintios? ¿Alguien quiere leer? Así no leo todo yo nomás. ¿Alguien? ¿Pablino? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ustedes recuerdan qué pasó en el Edén, qué pasó con Eva, qué pasó, dice que sus sentidos fueron extraviados. Y después no solamente Eva, sino que también Adán. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Entró el pecado en el mundo. Entonces Jesús vino reforzando conceptos para destruir y para deshacer las obras del diablo, del enemigo de Dios. Y también vino, como dice, vuestros sentidos fueron desviados. O sea, nosotros somos personas, somos seres humanos, vemos el mundo hoy como está, vemos nuestros hijos como está, que son embelesados por las cosas del mundo, y nosotros estamos en el medio de la lucha entre Jesús y entre el enemigo de Dios. Y seguimos avanzando, y ahí hay una cita, que ese sí, Paulino, te voy a pedir que leas, así con detenimiento, vos que sos mi colaborador de mano derecha acá, y que leas con detenimiento, porque ahí habla y amplía un poquito, es una cita al Espíritu de Profecía. Sí. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Parece que no está prendido, sí. Sí. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolo de su creador y así granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir el amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarlo como severo e inflexible. Así consiguió que se unieran a él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Gracias, Paulino.
¿Qué dice qué dice el espíritu de profecía? Dice que Satanás se esforzó muchísimo para hacerlo presentar a Dios como un Dios severo, inexorable, que castiga. Y sin embargo, por el otro lado, Dios es todo lo contrario. Y el resumen de eso es inclusive él allá en los atrios celestiales, cuando empezó a hacer sus locuraciones malignas, empezó a plantar duda a un 30%, a la tercera parte de los ángeles, a través de decir, no, Dios es así porque Él quería ocupar un lugar alto. Por egoísmo aparece el pecado, como dice ahí. Entonces, ese era el trabajo de Satanás que está resumido en ese texto. Entonces, los tiranos, dice ahí, hoy los tiranos actúan de la misma forma. Hoy los tiranos se creen su propia mentira y hacen y culpan al resto de lo que ellos mismos hacen. Hoy lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días, lamentablemente, y así actúa el tirano, así actúa Satanás, así actúa el engañador. Seguimos leyendo ahí, dice, Adán creyó en la falsedad de Satanás y mediante esa distorsión del carácter de Dios en la vida de Adán fue cambiada y echada a perder. Al creer en esa falsa presentación que hizo Satanás con respecto a Dios, se cambiaron el carácter y el destino de los hombres, porque nosotros descendemos todos de Adán. Entonces, pero si los hombres creen en la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo, serán transformados en su mente y carácter y serán hechos idóneos para la vida eterna. Eso está en Mensajes Selectos y ahí están las referencias. Tomo 1, página 405 y 406. Seguimos avanzando, dice Paulino. La tierra quedó a oscuras porque comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser nuevamente atraído a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás, y esto no podía hacerse por la fuerza. El ejército de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente con el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo habría de ser solo ser que podía realizar esta obra, únicamente aquel que conocía las alturas y las profundidades del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la noche oscura del mundo debía nacer el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Deseado a toda la gente, página 13. El método, estamos hablando del método. Satanás, el método de obligar con violencia, con órdenes. En cambio Dios, con el amor. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios, y Él pone como regla que todo debe hacerse con amor, porque Dios con su poder podía haber destruido. Muchos nos preguntamos, ¿y por qué no destruyó a Satanás cuando se rebeló? Si Dios tiene poder. Por eso que dice ahí, porque Dios muestra
el poder. Y ahí tenemos muchas parábolas, como el trigo y la cizaña, que dejan que crezcan juntos. Después, cuando se diferencian, se recoge la cizaña y va al fuego y el trigo va al granero. Entonces, el método de Dios es el amor. El método de Satanás es la violencia. Estoy hablando hoy de Jesús, de lo que Jesús y lo que Dios hace con los seres humanos, y por eso, para entender, hay muchas preguntas de esto. A mí muchas veces me preguntaban, ¿y por qué Dios, si es tan poderoso, no destruyó el mal de entrada? Y así nosotros no tenemos que sufrir lo que estamos sufriendo. Porque Dios creó a sus seres, a los ángeles y a los seres humanos, creó con libre albedrío, creó con libertad de elegir. Hoy en la escuela sabática hablábamos de eso, de poder elegir. Los ángeles, pero ¿qué pasa? Como decía en la cita anterior, Satanás en su rapidez, y es inteligentísimo, agarra, te puede convencer como convenció a Eva, como convenció a Adán. Nosotros hoy estamos expuestos al mismo convencimiento que sufrió Adán y Eva. ¿Y qué tenemos que hacer? Ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que prendernos fuertemente de la mano de Dios para tratar de no caer en los engaños de Satanás. Seguimos avanzando. Después dice, Jesús, ¿qué hace? Perdona. ¿Sí o no? Perdona. Jesús, ¿qué hace? Salva. Jesús, ¿qué hace? Da vida. Jesús, ¿qué hace? Libera y respeta. Jesús, ¿qué hace? Usa el amor para lograr sus objetivos. Esas son las características de Jesús. ¿Qué hace el enemigo de Dios? Condena. Allá Jesús perdona, este lado Satanás condena. Del otro lado Jesús salva, acá Satanás destruye. De aquel lado Jesús da vida, acá Satanás da muerte. ¿Qué tema es la muerte? El que determina la muerte es Satanás. ¿Qué hace? Libera y respeta a Jesús, controla y abusa. Jesús usa el amor para lograr sus objetivos. Satanás usa la fuerza para lograr sus objetivos. Está clara la diferencia, está clara del método que usa Dios para llegar al final del camino donde está la gran promesa, que es la vida eterna. Y nosotros estamos acá entre la guerra entre Jesús y Satanás. ¿Y cómo podemos? Solos no vamos a poder, porque somos seres humanos totalmente falibles. Y nuestra salvación tiene que ser minuto a minuto, segundo a segundo. Tenemos que trabajar para nuestra salvación, porque si yo hoy hace un segundo estaba bien, el próximo segundo puedo caer. Entonces no podemos estar dormidos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar todos los días pendientes de cada cosa. Y fíjense, nosotros mismos, a veces pienso yo, nosotros mismos, qué gran responsabilidad para salvarnos nosotros mismos, porque la salvación es personal. Y también tenemos que pedir por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Se nos hace como cuesta arriba. Entonces solos nunca vamos a poder solamente con Jesús. Seguimos avanzando. ¿Por qué entonces las enseñanzas de Jesús fueron tan revolucionarias, como decía al principio? Que decía que provocaban asombro, provocaban porque Jesús vino a poner una vara más todavía de la que estaba. ¿Y cómo? Porque las enseñanzas de Jesús sorprendían tanto a las personas. ¿Por qué? Las conquistas, por ejemplo, antes, en la antigüedad, decía que las conquistas se realizaban a otras ciudades. ¿Cómo se realizaban? Con guerras. Hoy, ¿cómo se realizan las conquistas de ciudades? ¿Con cómo? ¿De qué forma? Con guerra. Ahí tenemos Rusia, Ucrania, por ejemplo. Hoy también se hacen con guerras. ¿Y qué es una guerra?
Un país avanza a otro, sojuzga a su población, le tratan de meter todas las características de ellos a ese pueblo vencido. Anteriormente también se hacía lo mismo. Josué, ¿acaso no tomó la tierra prometida con guerras? Sí, está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué las enseñanzas de Jesús fueron tan revolucionarias? Y hay algunos textos ahí, como dice en Mateo 5:5. Sí, dice, bienaventurado, espera Paulino que leo todo un poquito. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Después dice en Mateo 38, 39 y 44. Paulino. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se dan cuenta por qué fueron revolucionarias las ideas de Jesús? Hoy en día, alguien que no hizo un mal, que vino y que te pegó, vos tenés que ir y ponerle la otra mejilla para que te vuelva a pegar. ¿Lo haríamos? Por eso las enseñanzas de Jesús fueron revolucionarias. Y eso y en todo sentido. Entonces hoy dice, perdonar a los enemigos. Si te pide que lleve algo, llévale el doble. Dios rompe con los paradigmas. Dios dice, dad amor, pero ese es el lenguaje del amor. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? A Jesús, cuando iba camino a la cruz, ¿qué le hicieron? Lo escupían, le pusieron una corona de espina que le lastimaba y le hacía sangrar. El peso de su cuerpo, cuando sus manos y sus pies fueron traspasados por los clavos, el dolor que tenía. A Jesús le hicieron de todo. Y Jesús era, ¿y con quién estaban colgados? Con los asesinos, con los salteadores, con lo peor de la sociedad. Y sin embargo Jesús contestaba todo eso por amor. Y realmente entender el lenguaje del amor, hay que entenderlo. Y bueno, pero prendido de Dios, tenemos que entenderlo. Y seguimos. La Biblia se interpreta a través de Jesús. La Biblia, que es la palabra de Dios, habla de quién. Dice la Biblia, yo cuando recién me hice adventista, una de las cosas que aprendí era que la Biblia es una carta de amor de Dios hacia los hombres. Y la Biblia interpreta a través de Jesús. ¿Leemos, Paulino? Paulino se convirtió en mi mano derecha acá. Ustedes escudriñan las Escrituras porque le parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Son ellas las que dan testimonios de mí. ¿De quién habla la Biblia? El actor principal de la Biblia es Jesús. Entonces toda la Biblia, y como dice, es una carta de amor de Jesús hacia nosotros. Y dice, yo soy la verdad del camino y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está parafraseado. Y después también dice en Juan 1:18. A ver, ¿qué dice Paulina? A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dice, los ángeles conocieron a Dios. Por lo que dice ahí, nadie lo ha visto. Solamente una persona lo ha visto. El unigénito, Hijo de Dios. Entonces Dios podía haber destruido a Satanás y a los simpatizantes de él tan fácilmente, es lo que habíamos dicho hoy, como nosotros podemos arrojar una piedrecita, pero él no lo hizo.
La rebelión no se había de vencer por la fuerza, porque ya conocemos cómo es el método de Dios. Solo el gobierno satánico recurre a ese poder compulsorio, dice. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad, Pablino, descansa en la bondad, me tengo que ir al oculista, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quieren emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. El amor, la verdad y el amor es la fuerza que hace prevalecer al gobierno de Dios. Y así decimos, Dios no destruye a ningún hombre. Todo el que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Dios no vino a destruir, sino Dios vino a salvar. Y ahí vamos finalizando con la doctrina de Jesús cuando estaba en la cruz y dijo, consumado es. Consumado es no significa que dijo solamente, vine a cumplir con la misión que tú me encomendaste. Estaba en el trono celestial, se hizo hombre, sufrió, estuvo en la tierra, murió, resucitó, 40 días caminó con los apóstoles hasta que ascendió a los cielos. Hoy está en los cielos. ¿Qué está haciendo Jesús? Está abriendo los libros, donde estamos todos anotados. ¿Quién vino cuando Jesús subió? El Espíritu Santo. ¿Quién está con nosotros hoy en la tierra? El Espíritu Santo. Entonces, consumado es, dijo Jesús. Consumado es, dijo, vence dando vida, no muerte como Satanás. Vence vence perdonando y no condenando. Vence buscando al pecador, no rechazando al pecador. Vence a Dios. A Dios no le interesa tus errores, le interesa llegar a tu vida y contarte quién es el Padre. A pesar de haberlos traicionado, engañado, Jesús pide a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vence entregando su propia vida y no quitando de nadie. Hoy fue una gran responsabilidad hablar de Jesús contra el enemigo que es Satanás. Jesús hace esto, Jesús es amor, y si ustedes lograron entender y reforzar lo que ya sabían sobre Jesús, esto es importante. Todos podemos estar pasando por momentos difíciles, tenemos pruebas, todos tenemos luchas diarias, estamos en el crisol, como dice el trimestre de la escuela sabática. Todos estamos en el crisol y todos tenemos que estar prendidos de la mano de Jesús. Pero las pruebas son para mejorar ¿el qué? El carácter. Porque lo único que nos vamos a llevar cuando descansemos y lo único que cuando resucitemos va a ser nuestro carácter. Y lo que nosotros tenemos que tratar de buscar hoy, nuestro carácter transformados, con el objetivo de mirar a Jesús. Jesús es nuestra guía, Jesús es nuestro ejemplo, Jesús el que tenemos que mirar para transformar nuestro carácter. Y para finalizar, como dice ahí en Juan 10:10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Eso lo pinta de cuerpo entero al enemigo de Dios. Pero ¿qué dice después? Amén. Ese es el mensaje de esta mañana. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén.